Bienvenidos a Proyecto Informático 1. Este video es más bien una presentación visual del resumen PIVOK, en donde tomamos como base para realizarlo el TP clase 7 de la introducción a PM PIVOK, ejercitaciones previas, las preguntas de la clase 9 del resumen PIVOK, y a lo largo de este video estaremos viendo lo resumido en el documento de PM BOK. Acerca de la realización de proyectos. En este trabajo nos encontramos yo, Correa Jerónimo, Santino Abelson, Nicolás Nidacio y Ignacio Koenig. A continuación pasaremos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver tres ítems: operaciones, proyectos y definición de proyectos. En cada una de estas podemos ver diferentes ítems. En operaciones tenemos que las operaciones tienen como dos partes fundamentales, que son continuas y repetitivas. ¿Qué quiere decir que son continuas y repetitivas? Continuas quiere decir que duran en el tiempo, o sea, no tienen fecha de finalización. Y por otro lado tenemos que son repetitivas. Esto nos da a entender que el mismo trabajo se repite indefinidamente. Tomando como ejemplo tenemos la escuela y una estación de bomberos. Por el lado de la escuela nos brinda un servicio educativo todos los años, o sea, un ciclo lectivo. Y por otro lado, tenemos como otro ejemplo una estación de bomberos, que nosotros tomamos que la estación de bomberos, aparte de ser un servicio público, brinda servicio de capacitación a los bomberos voluntarios todos los años. Pasando al siguiente ítem de proyectos. Tenemos que están ejecutados por personas, restringidos por recursos limitados, planificados, ejecutados y controlados. Para esto tomaremos como ejemplo la remodelación del estadio de Racing. Para la parte de ejecutado por personas, tomamos como ejemplo los constructores, que son los que llevarán a cabo la realización de la remodelación, ¿no? Restringidos por recursos limitados, esto nos hace referencia que tenemos, por así decirlo, un capital, en este caso, limitado para invertir en la remodelación del estadio. Por investigaciones que realizamos, nosotros descubrimos que la remodelación del estadio estarían invertidos unos 20 millones de dólares. Por otro lado tenemos la planificados, ejecutados y controlados. O sea, la planificación la va a llevar a cabo el presidente del club. La ejecución va a estar realizada en etapas paulatinas por los constructores, que por lo que estuvimos investigando se realizan en 4 etapas. Y la etapa de control la llevaría a cabo los maestros mayores de obras y el presidente del club. Una vez terminados con proyectos, pasamos a la definición de proyectos. Un proyecto es un trabajo temporal que se asume con el fin de crear un producto o servicio único. Por ejemplo, como tenemos por dar un ejemplo, tenemos Facebook, WhatsApp, Gmail, y esto, como dimos anterior ejemplo, la remodelación del estadio de Racing. A continuación le cedo la palabra a Santino Abelson. Bueno, concluyendo con lo de Jerónimo, pasamos a la siguiente diapositiva. Acá se puede apreciar características de los proyectos. Empezamos con temporal. Empieza en una fecha, se trabaja en el mismo y tiene fecha de finalización. Después estaría producto con resultados únicos. Los proyectos involucran realizar algo que no ha sido hecho antes y que por lo tanto es único. Y por último, tenemos la elaboración progresiva. La elaboración progresiva es una característica de los proyectos e integra los conceptos de temporal y único. Proseguimos con gestión del proyecto.
Se basa en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto de forma tal de cumplir con los requerimientos del proyecto. Y la gestión del proyecto se lleva a cabo mediante el uso de procesos tales como iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Concluyendo con esta diapositiva, proseguimos con la siguiente. Ciclo de vida de un proyecto. Se distribuye en etapas. Arranca por inicio, autorización del proyecto, ejecución, coordinación de las personas y los demás recursos para llevar a cabo el plan, control, aseguran el cumplimiento de los objetivos del proyecto, monitoreando y midiendo el avance regularmente. Objetivo de identificar las variaciones respecto del plan, de modo tal que sea posible tomar la acción correctiva cuando sea necesario. Y por último tenemos el cierre, formalización, la aceptación del proyecto y lo que llevan a un fin ordenadamente. Y bueno, estaríamos concluyendo con mi parte y a continuación tendríamos lo de Nicolás Nidacio. Hablemos de la planificación del alcance. Está el objetivo del proyecto, el producto, las prestaciones del proyecto, la definición del alcance y el control del cambio de alcance. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objetivo del proyecto? Nos referimos a los criterios cuantificables que se deben cumplir para que el proyecto pueda ser considerado como exitoso. Para que sea considerado un éxito, nuestro proyecto debe haber sido factible para las personas. El proyecto es un resumen de la descripción del producto. Las prestaciones del proyecto es lo que va a ofrecer el producto o servicio del proyecto cuando esté finalizado y en funcionamiento. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que dijo Jerónimo Correa en las anteriores diapositivas, la cancha de Racing en la remodelación lo que propone a futuro es una mayor comodidad para los hinchas y más accesos para la gente con discapacidades. También, siguiendo con la definición, por ejemplo, otro ejemplo sería una construcción de un edificio, va a ofrecer alojamiento para 20 departamentos, cocheras, aire acondicionado, calefacción centralizada y demás cosas. Definición de alcance. La definición del alcance implica la subdivisión de las principales prestaciones del proyecto en componentes más pequeños y manejables, con el objeto de mejorar la precisión en las estimaciones de costo, duración y recursos. Control de cambio de alcance. Se controlan los cambios en el alcance durante el transcurso del proyecto. Pasando a la siguiente diapositiva, nos encontramos con estimación de la duración de actividades. Requerimiento de recursos. La duración de la mayoría de las actividades se verá significativamente influenciada por los recursos que se le asignen. Por ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo de Correa, tenés un presupuesto limitado, no vas a poder gastar más del presupuesto ese. En este caso, 20 millones de dólares. Capacidades de los recursos. La duración de la mayoría de las actividades se verá significativamente influenciada por las capacidades de los recursos humanos y materiales que se le asignen. Información histórica. La información histórica sobre las duraciones probables de muchas categorías de actividades es posible obtener con frecuencia a partir de una o más de las siguientes fuentes. Se puede conseguir de una fuente de bases de datos comerciales de estimación de duración o del conocimiento del equipo de proyecto. Por otro lado está herramientas para la estimación o duración de las actividades. Una herramienta sería el juicio experto, que las duraciones son a menudo difíciles de estimar debido a la serie de factores que pueden influenciar. Y está la estimación análoga, también conocida como estimación de arriba hacia abajo. Significa utilizar la duración real de una actividad previa similar como base para estimar la duración de una actividad futura. Con esto le cedo la palabra a Ignacio Koenig para que hable de sus diapositivas. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar a continuación es del control del programa. Esto se refiere básicamente a que si una determinada actividad no fue cumplida o fue realizada de manera parcial, tenemos que verificar por qué no se cumplió o no se pudo realizar e implementar las acciones correctivas correspondientes. Un ejemplo podría ser que se dan unos días extras para realizar una actividad atrasada, básicamente, y también, además, para planificar una fecha para realizar las actividades que estaban previstas,
y debido al atraso no se pueden realizar. Y inclusive se podría tomar otras medidas como rotar el equipo de trabajo y reemplazar a aquellos que estaban realizando la actividad, ya que estos no podrían estar cualificados para la misma. Pasamos a la siguiente diapositiva. La nivelación de los recursos. La nivelación de los recursos consiste en asignar los recursos de acuerdo con las necesidades reales, pero de tal manera que los costes se minimicen y ello para cada tipo de recurso utilizado. Los recursos disponibles son los recursos humanos, los materiales, los financieros, y estos son siempre limitados en cualquier empresa u organización. Su administración en coherencia con los objetivos del proyecto debe hacerse con especial cuidado. La definición de perfiles. Es importante definir los perfiles que van a ser necesarios durante el proyecto, para poder así identificar las personas que mejor cumplan este perfil con el objeto de optimizar su rendimiento en el proyecto. En la definición de un perfil intervienen los siguientes aspectos: los conocimientos generales requeridos, los conocimientos técnicos especializados requeridos, las habilidades de comunicación requeridas, las actitudes requeridas en el trabajo, los recursos materiales asociados al perfil y el número de profesionales necesarios de cada perfil. Siguiente diapositiva, que serían los recursos humanos. Bueno, un recurso humano es una persona que está calificada para hacer una tarea determinada. Por ejemplo, un programador, un ingeniero, un médico, etc. Y cada una de estas personas debe tener las competencias y las capacidades, tanto técnicas como personales, necesarias para participar en el proyecto. Y un ejemplo podría ser una persona que necesita las capacidades para codificar y tenés que seleccionar la mejor capacidad, una para la capacitación del lenguaje, después otra para controlar los errores, y etcétera. Y con esto doy finalidad a mis diapositivas y le cedo la palabra nuevamente a Ignacio Nicolás. Y por último, en este PowerPoint tenemos las palabras técnicas utilizadas a lo largo del proyecto. Una de ellas es recursos, que son los distintos medios que se utilizan para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Se puede entender también como un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Gestión, que es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Se puede decir también que es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. Gestión de proyectos, disciplina que se encarga de organizar y administrar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto disponible. Producto. El producto es todo aquello que puede ser utilizado con un fin en específico. Es el resultado de una serie de procedimientos para armar, construir, fabricar y elaborar algún objeto con una función útil para las personas. Producto informático. Un producto informático es un conjunto de partes de hardware y software para almacenar y procesar datos dando como resultado información. Por último llegamos al proceso, que está definido como sucesión de actos o acciones realizadas con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, así también como conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Con esto les vuelvo a ceder la palabra nuevamente a Santino Abelson para que haga la despedida. Bueno, concluyendo con lo que dijo Nicolás, en principio esto es todo lo que teníamos preparado y muchas gracias por escuchar.